Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abrieras ahora en 1 Corintios, capítulo 5. Mencioné en el primer episodio de esta serie que esta carta es una carta ocasional, lo que significa que fue escrita en respuesta a problemas específicos y a preguntas concretas que habían surgido en la iglesia de Corinto. Los estudiosos suelen debatir si deberíamos identificar 8 preguntas, o 9, o 10, o incluso 11. Es difícil decirlo con exactitud, en gran parte porque algunos de estos asuntos parecen mezclarse unos con otros, de modo que a veces resulta complicado determinar dónde termina una respuesta y dónde comienza otra. Sin embargo, sí parece bastante claro que al dejar atrás el capítulo 4 y entrar en el capítulo 5, estamos comenzando una nueva conversación. Antes estábamos hablando acerca de divisiones, ahora, de repente, estamos hablando acerca de inmoralidad sexual. Aparentemente había algunas personas en Corinto que pensaban que podían ser cristianos sin adoptar una comprensión bíblica de la sexualidad humana, y por eso el apóstol Pablo estaba muy deseoso de abordar este asunto. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal que ni siquiera se nombra entre los gentiles, que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que el que cometió tal acción fuera quitado de en medio de ustedes? Ahora bien, para entender este pasaje tan extraordinariamente importante, tenemos que comprender qué quiere decir Pablo con la palabra que aquí ha sido traducida al inglés como inmoralidad sexual. Él utiliza la palabra griega porneia, que originalmente se refería a acostarse con prostitutas, pero que para ese momento en la historia del idioma griego había llegado a significar cualquier forma de relación sexual prohibida. Y eso se vuelve inmediatamente claro aquí, porque el contexto indica que Pablo no está hablando de acostarse con prostitutas. Está hablando de incesto. Cuando una persona del primer siglo, de habla griega y con trasfondo judío, utilizaba la palabra porneia, los estudiosos generalmente asumen que su marco de referencia para el comportamiento sexual prohibido sería el Código de Santidad, que se encuentra en Levítico capítulos 17 al 26. Allí se hace referencia específicamente a una variedad de formas prohibidas de conducta sexual, incluyendo el pecado del incesto. Levítico capítulo 18, versículo 8, aborda este asunto de manera directa, y claramente es el pasaje que el apóstol Pablo tiene en mente. Levítico capítulo 18, versículo 8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Así que Pablo apela explícitamente al Antiguo Testamento para prohibir relaciones sexuales antinaturales dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es muy importante que lo reconozcamos. A menudo la gente dirá, ahora estamos en el Nuevo Testamento, así que no puedes andar citando el Antiguo Testamento en cuestiones de sexualidad. El Antiguo Testamento ha sido abolido. Bueno, eso no es del todo correcto.
Jesús dijo, Mateo capítulo 5, versículo 17, «No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Y aparentemente lo que Jesús quiso decir con cumplir no significaba contradecirlos ni ignorarlos. Pablo no tiene ninguna incomodidad ni vacilación al utilizar el código de santidad del Antiguo Testamento para regular el comportamiento sexual dentro de la iglesia del Nuevo Testamento en Corinto. En el artículo sobre la palabra porneia, en el Theological Dictionary of the New Testament, la sección que trata sobre el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento comienza de esta manera. El Nuevo Testamento se caracteriza por un rechazo incondicional de toda relación sexual extramarital y antinatural. Simplemente no existe un argumento creíble que pueda sostener una ética sexual del Nuevo Testamento que esté en desacuerdo con lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y tampoco podemos apelar a Jesús como si Él representara una postura más liberal o más progresista. ¿Has leído el Sermón del Monte? Jesús no afloja nada del Antiguo Testamento. Si acaso endurece aún más las cosas. Él dice en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y échalo de ti, porque te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer, córtala y échala de ti, porque te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Así que Jesús dice, no solo estoy mirando tu comportamiento sexual, también estoy mirando tus fantasías sexuales. Estoy observando lo que ocurre dentro de tu mente. Y te estoy diciendo que más vale que declares guerra contra cualquier acción y contra cualquier pensamiento que sea incompatible con los valores del reino de Dios. Más te vale estar dispuesto a cortarte el brazo o a sacarte tu propio ojo. Así de serio debes tomarte este asunto. Porque no habrá inmoralidad sexual en los cielos nuevos y la tierra nueva. Punto. Eso es lo que Jesús dice. Eso no suena más fácil ni más permisivo que lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que Pablo está dejando claro aquí que los mismos principios para la sexualidad humana, que eran la norma en la iglesia del Antiguo Testamento, siguen siendo la norma en la iglesia del Nuevo Testamento. Y si tú no afirmas esas normas, y por la gracia de Dios no procuras vivir conforme a ellas, entonces serás excluido. Serás expulsado. Sea quitado de entre ustedes el que ha cometido tal acción. Ahora bien, Pablo está muy preocupado no solamente por la actividad que estaba ocurriendo en Corinto. Le preocupa eso, por supuesto, pero también le preocupa la actitud de la iglesia hacia esa actividad. Ellos estaban orgullosos de su espíritu progresista y permisivo. Pero Pablo ve esto como una señal de que se encuentran en grave peligro espiritual. Escúchenme bien, hermanos y hermanas. La manera en que una iglesia responde a una inmoralidad sexual grave en medio de ella dice muchísimo acerca de su salud espiritual actual, o de la falta de ella. Frédéric Godet dice aquí que una iglesia viva, que tuviera en sí misma el poder de su cabeza, se habría levantado como un solo hombre y habría entrado en un acto común de humillación y de duelo, como una familia ante la muerte de uno de sus miembros. Así que este es un asunto muy serio. Pablo está reaccionando ante esta señal de la misma manera que un médico podría reaccionar al descubrir taquicardia en un paciente que acaba de ingresar. Algo no está bien aquí, y necesitamos llegar al fondo de este asunto rápidamente. Este paciente está en estado crítico. Así que Pablo comienza a tomar medidas drásticas. Versículo 3. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 3 al 5. Ciertamente yo, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado,
como si estuviera presente al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a ese tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué significa entregar a alguien a Satanás para destrucción de la carne? Esa es una expresión muy inusual y bastante alarmante. Teodoro de Antioquía, ampliamente considerado uno de los mayores intérpretes bíblicos de su tiempo, escribiendo en el siglo V, lo entendía de esta manera. Él decía que lo que Pablo quiere decir es que la persona en cuestión debe ser expulsada de la iglesia y obligada a vivir en el mundo, el cual está gobernado por Satanás. De esa manera aprenderá a temer a Dios y escapará del castigo mayor que ha de venir. Los comentarios modernos tienden a adoptar la misma interpretación. Por ejemplo, el comentario del Nuevo Testamento de Tyndale dice aquí que, sea lo que implique esta frase, parece incluir la excomunión. La idea subyacente es que fuera de la iglesia está la esfera de Satanás. Ser expulsado de la iglesia, por lo tanto, es ser entregado a esa región donde Satanás ejerce su dominio. Es una expresión muy fuerte para describir la pérdida de todos los privilegios cristianos. Así que aquí estamos hablando de excomunión. Estamos hablando de retirar las gracias y las protecciones de la iglesia a un individuo que se encuentra en violación persistente y flagrante de las normas morales del reino de Dios. También debemos notar que esto se hace únicamente sobre la base de la autoridad de Jesucristo, como cabeza de la iglesia, tal como ha sido definida y explicada por el apóstol Pablo. Es decir, Pablo no le dice a la iglesia que convoque un concilio para discutir qué formas de comportamiento sexual serán consideradas apropiadas o inapropiadas de ahora en adelante. No, eso ya ha sido establecido. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús no vino a introducir valores sexuales progresistas. Si acaso, Jesús estrechó la definición, elevó el estándar y personalizó la aplicación. Así que Pablo sabe que está actuando aquí con todo el peso de la autoridad del Señor. Cuando ustedes estén reunidos en el nombre del Señor Jesús, y mi espíritu esté presente, entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. De modo que la autoridad de Jesús, tal como fue definida y explicada por los apóstoles, establece los límites inviolables del reino de Dios. Pero esos límites deben ser afirmados y vigilados por la asamblea reunida. Pablo no simplemente dice, el hermano queda excomulgado a partir de ahora. No. Él dice, cuando estén reunidos, entreguen a ese hombre. Pablo está llamando a una asamblea, a una reunión, en la cual toda la iglesia debe afirmar que existe un límite, que ese límite ha sido cruzado y que un hermano debe ser excomulgado. Esta acción pública es necesaria, dice Pablo, para restablecer una relación correcta con nuestro Dios y nuestra cabeza. Versículo 6, 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿No es buena la jactancia de ustedes? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpien la vieja levadura, para que sean una nueva masa, así como son sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. David Pryor dice aquí que un solo pecador persistente y flagrante que permanece aceptado, sin disciplina dentro de la comunión cristiana, contamina todo el cuerpo. Así como los judíos tenían que celebrar su liberación de la esclavitud sin levadura, así también los cristianos deben celebrar continuamente su liberación del pecado sin ningún compromiso con las mismas cosas de las cuales han sido liberados. De lo contrario, toda la adoración y la vida comunitaria de la iglesia cristiana se convierte en una farsa, llena de insinceridad y falsedad. Esas son palabras clave: persistente
y flagrante. Para ser claros, la disciplina eclesiástica no es para pecadores arrepentidos. Es para pecadores persistentes. No es para personas que luchan y tropiezan, pero luego sienten convicción, se arrepienten inmediatamente y procuran hacer la restitución apropiada. Es para pecadores flagrantes, pecadores que arrogantemente pisotean las líneas de autoridad e inventan historias y excusas para justificar su propio comportamiento rebelde. Ahora bien, ¿por qué Pablo presenta este punto utilizando una variedad de símbolos e imágenes tomadas de la historia de la Pascua? La respuesta más sencilla probablemente sea que Pablo escribió esta carta muy cerca de la celebración de la Pascua judía, y por eso estas imágenes estaban muy presentes en su mente. Justo antes de la Pascua, en los hogares judíos tradicionales, la madre de la casa guiaba a los niños en una búsqueda meticulosa de migas, polvo y cualquier cosa que pudiera contener incluso la más mínima señal de levadura. Reunían todas las migas y lo arrojaban todo por la puerta principal hacia la calle. Y solo entonces, con la casa limpia, estaban listos para comer juntos la comida de la Pascua como familia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo, Corintios, ustedes necesitan comenzar a sacar a algunas personas de su iglesia. Tienen personas que han estado revolcándose en las migas de pan, y aún así están sentadas con ustedes en la cena del Señor como si nada pasara, y nadie dice absolutamente nada. ¿Qué les pasa a ustedes? Limpien la vieja levadura para que lleguen a ser una nueva masa, un nuevo pan, un nuevo cuerpo, un nuevo pueblo para Dios en Cristo. Ahora bien, Pablo quiere ser muy cuidadoso con la manera en que aplican esto, y entiende que esto podría ser fácilmente malinterpretado. Así que vuelve sobre el tema. Dice en el versículo 9, 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. Les escribí en la carta que no se junten con los que practican la inmoralidad sexual. No me refería en absoluto a los que practican la inmoralidad sexual de este mundo, ni a los avaros, ni a los ladrones, ni a los idólatras, pues en tal caso tendrían que salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea inmoral sexual, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni siquiera coman. Porque ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de adentro? Pero a los de afuera los juzgará Dios. Quiten, pues, al malvado de entre ustedes. Así que Pablo es muy claro aquí. Dice, no estoy diciendo que no puedas relacionarte con tu vecino pagano que duerme con prostitutas. Estoy diciendo que no puedes tomar la cena del Señor con, ni extender la comunión de la iglesia a, alguien que dice ser cristiano mientras duerme con prostitutas, o en este caso, mientras duerme con la mujer de su padre. Eso es un desafío flagrante e intencional a la autoridad de la Escritura y al señorío de Jesucristo. Eso tiene que tomarse en serio. Tienen que quitar al malvado de entre ustedes. Por cierto, esa frase que Pablo utiliza allí aparece entre comillas en la mayoría de sus Biblias en inglés por una razón. Es una cita directa del libro de Deuteronomio. De hecho, aparece 6 veces. En el libro de Deuteronomio, después de establecer un principio moral, Moisés dice que si alguien pisotea arrogantemente ese principio en desafío a la autoridad de Dios, entonces deben quitar al malvado de en medio de ustedes. Así que esto es simplemente Pablo aplicando el código moral de la Torá a la vida de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y eso en sí mismo merece nuestra reflexión. Ahora bien, Pablo está muy interesado en asegurarse de que hayan entendido el matiz aquí. No está llamando al aislamiento. No está diciendo que no puedas ir a la casa de tu vecino a una parrillada porque tu vecino vive en unión libre con su novia, o porque tu vecino vive abiertamente con una pareja homosexual. Eso no es en absoluto lo que Pablo está diciendo. Lo que está diciendo es que no puedes asociarte íntimamente con, ni reconocer como cristiano, a alguien que afirma seguir a Jesús
mientras abiertamente desafía y pisotea la autoridad de la Sagrada Escritura. El Pillar New Testament Commentary lo expresa de esta manera: tales personas deben ser excluidas de la mesa del Señor, de otras comidas, cuando la Iglesia se reúne para tener comunión. Leon Morris, en el Tyndale New Testament Commentary, añade que cuando alguien afirma ser cristiano, pero vive una vida que desmiente su profesión, no debe existir una comunión tan cercana que termine tolerando su pecado. Ahora bien, algunas personas dirán aquí: un momento, eso no suena muy parecido a Jesús. Jesús aceptaba a todo el mundo. Bueno, sí y no. Jesús sí comía con prostitutas y pecadores. Eso es verdad. Estaba con ellos. Sin embargo, estaba con ellos como un médico entre los enfermos. No estaba simplemente pasando el rato, y ciertamente no estaba afirmando ni aprobando su comportamiento. De hecho, nada de lo que Pablo dice aquí suena diferente de lo que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18, Jesús dijo que los pecadores persistentes dentro de la iglesia primero debían ser confrontados, y luego, si eso no funcionaba, debían ser excomulgados. Mateo capítulo 18, versículo 17. Si no les hace caso, dilo a la iglesia, y si tampoco hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Así que, no importa dónde mires en el Nuevo Testamento, este es el principio que encontrarás. C.K. Barrett resume la enseñanza de Pablo aquí acerca de la asociación de una manera muy concisa. Él dice: disciplina estricta dentro, completa libertad de asociación fuera. Así que por todos los medios, hagan amistad con personas sexualmente inmorales en la cultura. Hagan amistad con la gente y háblenles del Evangelio transformador y renovador de Jesucristo. Háganlo, por supuesto, hermanos y hermanas. Jesús oró para que estuviéramos en el mundo, pero también oró para que no fuéramos del mundo. Jesús nos dijo que fuéramos sal y luz, y nos advirtió lo que sucedería si perdiéramos nuestro testimonio distintivo en medio de la cultura. Él dijo, Mateo capítulo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Así que por causa de nuestro testimonio, por causa de nuestra bendición, por causa de nuestras propias almas, y por causa de la salvación de nuestros hermanos y hermanas que se han desviado, necesitamos tomar esto muy en serio. Necesitamos examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos, para no ser condenados juntamente con el mundo. Demos gracias a Dios por este pasaje tan necesario de su palabra. Y gracias también por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.